What do you wonder? Ha. That's a good question. I wonder a lot about the future. I wonder if I am choosing the right pathway in terms of how I'm living my life. I wonder a lot of stuff. Like what's out in the universe. With the question, what do you wonder? I mean, we could go really, really deep into this. I wonder how long I'm gonna have on this earth and if I'll accomplish my purpose. I wonder why people complain all the time. I wonder where I'm gonna be at in the next 5 to 10 years. We both wonder, I think, if there's ever going to be grandchildren coming along. I wonder if my kids are going to have a good life. I wonder how we got here. What do we wonder about him? I wonder when he's gonna start to lose some weight. Yeah, I wonder. Hola, feliz domingo, qué bueno saludarles, qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes, feliz. Si tú hoy nos visitas por primera vez, estamos felices de que hayas aceptado la invitación. Hoy es el primer servicio domingo de este año, porque realmente nos reunimos los 3 días anteriores como iglesia en un ayuno congregacional. Apartamos siempre un tiempo en enero y nos reunimos 3 días. Y fue un tiempo especial, fue un tiempo sensacional. Creo que Dios contestó muchas preguntas, ¿cierto? Y hoy va a ser un mensaje donde quizás hoy vaya a traer una respuesta a Dios a tu vida también. Y de hecho, como lo decía Ludovic, si tienes más preguntas que respuestas al final de este mensaje, puedes ir a esa reunión que Él te invitó, porque creo que puedas clarificar muchas de esas preguntas, muchas de esas dudas. Si les puedo hablar un poco de mí, desde pequeño siempre he sido una persona, desde niño, luego un adolescente, luego ya a mi edad adulta, que pregunta mucho. Recuerdo que de niño volvía loco a mi papá en preguntas. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Papá. No callaba, no paraba de hablar. Y a mi mamá y a los maestros. Y todo el mundo que me conocía decía, oye, tú sí preguntas. Pepito Preguntón me decía. ¿Ha escuchado o conoce personas así? ¿Cierto? Tiene un hijo así que pregunta, un hijo como de 4 años. Empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me identifico con mis hijas porque yo soy así, porque siempre me he hecho preguntas. De hecho, ya a mi edad adulta, hoy todavía me sigo haciendo preguntas cuando veo algunos términos que no conozco. Por ejemplo, en las redes sociales le pregunto a la gente, oye, ¿qué significa eso? A los más jóvenes, a los que se la pasan conectados allí. Y también tengo preguntas, aún en mi postura, acerca de la religión, acerca de Dios. Hace algunos años ya escuché una canción, probablemente tú también ya la hayas escuchado, que dice, puedo imaginarme. Y la canción dice algo como que puedo imaginarme cómo así será cuando esté frente a Jesús. Y yo me imagino, ¿cómo será cuando yo esté frente a Dios? Cuando me lo encuentre. Empezaré a reírme de los nervios, me quedaré así. Lo abrazaré, correré a Él. No, yo no lo sé. ¿Se reirá Dios conmigo? Yo me hago unas preguntas. Ahora, tú también te haces preguntas. Y la pregunta que te tengo es, ¿qué te preguntas? A ver, quiero que pienses por un momento. ¿Qué te preguntas? ¿Qué te preguntas? ¿Cuáles son tus preguntas? Yo me pregunto por qué es tan difícil comer saludable cuando sabemos que debemos comer porque trae beneficio y nos hace bajar de peso. Yo me pregunto por qué seguimos comiendo chicharrón. ¿Cierto? O arepa frita. Yo me pregunto esas cosas. Yo me pregunto por qué si sabemos que debemos hacer ejercicio, caminar y hacer bicicleta y ir al gimnasio, no lo hacemos. A lo mejor algunos de ustedes se están preguntando si Cardenal le volverá a quedar campeón este año. ¿Cuándo será el año que vuelva a quedar campeón Cardenal? A lo mejor esa es la pregunta que tú te haces. A lo mejor tú estás aquí y te estás preguntando, ¿será que yo volveré a los 45 kilos? ¿Será que bajaré estos 15 kilos de más? Yo no lo sé, pero todos nos hacemos preguntas. Y ¿sabes? Muchos de ustedes se hacen preguntas acerca de lo que nosotros creemos como creyentes. Y a lo mejor te pregunta, oye, ¿ustedes qué creen como creyentes? ¿Por qué creen en un cielo? Porque nosotros creemos en un cielo. Y todos nos tenemos preguntas acerca del cielo. Oye, porque cuando alguien se muere, tú te preguntas, ¿y será que
¿Cómo será esa persona ya? ¿Será que mi mamá la veré en la versión de los 20 años? ¿O la versión de los 40 años? ¿Cuál será cuando vuelva a ver a mi mamá que ya partió? ¿En qué versión la veré? ¿Cómo me veré yo? ¿Me veré así como estoy o me veré en otra versión, la mejor versión de mí? ¿Conoceré a J-Lo? ¿Conoceré a Man Anthony? No sé, ¿conoceré a algún famoso? Todos nos hacemos preguntas acerca del cielo. Vamos, y si tú estás aquí y no eres alguien de iglesia, y eres alguien que no te consideras teísta, a lo mejor tú dices, oye, qué tonto creer que hay un cielo. No, qué tonto lo que creen ustedes. Pero aún así, cuando parte un familiar, tú te preguntas, ¿será que hay una vida más allá? ¿Será que aquí se acabó todo? Vamos, todos nos hacemos preguntas. Ahora, todos nos preguntamos en referencia a un marco o a través de un marco de referencia. Tú y yo nos preguntamos a través de un marco de referencia y nuestro marco de referencia es inadecuado porque nuestro marco de referencia no nos proporciona todas las respuestas y toda la información que necesitamos. Tú y yo nos hacemos preguntas en un marco, en una ventana. Y es como, a la luz de eso, es que nosotros vemos y nos hacemos las preguntas. Y ese marco de referencia está un poco borroso, está un poco empañado, porque ahí está tu historia, está lleno de tu historia. Está lleno inclusive de la historia del hogar donde naciste. Tus preguntas acerca de la religión, acerca de Dios, tienen que ver mucho con el hogar donde te criaste. Cómo era esa relación de tu mamá, tu papá, qué era lo que te decía. Y está cargado de tus experiencias, estás cargado de tus experiencias, de tus vivencias, de tus éxitos, de tus fracasos. Y ese es nuestro marco de referencia. Y finalmente ese marco de referencia es el filtro a través de nosotros vemos la vida. Ese es el filtro a través del cual nosotros, tú y yo, vemos y nos hacemos las preguntas. Ahora, nosotros los cristianos creemos en algo como extraño. Creemos que Dios vio que teníamos ese vidrio empañado y que en algún momento dijo, no, ellos no están bien, no están viendo bien. Así que decidió venir a este mundo, colocarse de nuestro lado de la ventana y clarificarnos esa mirada, esa referencia, esa ventana, cómo íbamos a mirar. De alguna manera Dios dijo, voy a enviar o voy a hacerme hombre, voy a ir al mundo y voy a colocarme del lado de esta gente y le voy a dar un marco de referencia. Ahora, para nosotros los cristianos, ese marco de referencia es Jesús. Y me encanta porque el autor de Hebreo, y cuando tú lees Hebreo, tú no tienes que leer Hebreo. Y lo que saben de qué estoy hablando, el libro de Hebreo es un libro que está allí en el Nuevo Testamento y no lo escribió como otras epístolas fueran escritas por Pedro, por Pablo. No sabemos quién escribió Hebreo, pero Hebreo no es una carta. Hebreo es más bien un discurso que por su contenido entendemos que lo escribió un judío. Ahora, ¿por qué lo escribe un judío? Porque él está tratando de convencer a los demás judíos que pongan su mirada en Jesús. Y mira cómo lo dice Hebreo 12:2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, quien el campeón que inicia y que perfecciona nuestra fe. Esto lo hacemos, todo esto que estamos haciendo. Recuerda el contexto, es un judío que le está escribiendo a otro judío. Y él dice, esto lo hacemos al colocar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y él dice, habrá muchas cosas que no sabe y habrá muchas unas preguntas que no tengan respuesta y no tendrá sentido todo lo que está ocurriendo en ese momento. Pero hay una cosa que no te escuadrará. Pero nosotros entendemos que debemos poner nuestra mirada en Jesús, no en la iglesia, no en lo que estaba sucediendo, no en la experiencia de aquel discípulo, no en la experiencia de aquellos seguidores de Jesús o tu propia experiencia. No, tú tienes que colocar tu mirada en Jesús. Ahora, si tú te has alejado de la fe, si tú eres alguien que está viniendo hoy y te has alejado de la fe por alguna razón, si tú eres alguien que quizás estás tocando la puerta de la fe y no sabes si entrar o no. Es más, de hecho, puede que sea alguien que tenga fe. Puede que tú tengas hoy fe. Es más, puede que hayas comenzado este año con la fe por aquí, si le colocamos un medidor. Puede que si veamos tu fe del año pasado, tu fe vaya así, de esta manera, un sub y baja durante todo el año. Puede que inclusive tú seas un jovencito y estás acá y estás haciéndote un marco de referencia de la fe.
Todos nos hemos preguntado esto. Ahora el asunto, sea que estés teniendo fe, sea que la estés perdiendo, sea que la estés explorando, sea que no la tengas, sea que te has alejado de ella, la pregunta para ti es ¿cuál fe? Si hablamos de fe, yo te pregunto a ti, ¿cuál fe? ¿Cuál fe perdiste? ¿Cuál fe estás buscando? ¿Cuál fe tienes? Y mientras hoy continuamos y avanzamos en esta conversación, y va a estar genial este mensaje, creo que va a estar muy bueno. Quiero clarificarte algunas cosas de por qué eso se convierte. Muchas veces tú has tenido un obstáculo para avanzar, o para entrar, o para alejarte de la fe, o para que tu fe bajara. Vamos, y debido a esta suposición, es solo una suposición. Yo voy a colocar algo en tu mente. Y es la suposición de que para ser cristiano, porque es lo que has visto, parece que hay que cerrarse el cerebro, que hay que anular el cerebro. Parece que cuando nos convertimos en cristianos, el cerebro lo olvidamos, lo borramos. ¿Por qué? Porque hay algunas preguntas que no nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos decir, hay cosas que no nos podemos preguntar, hay cosas que pareciera que si nos las preguntamos o no las imaginamos, parece que eso va a erosionar nuestra fe. Y yo te entiendo. Yo tengo que fingir que esto no pasó. Tengo que fingir que esto no le pasó a mi amigo, no le pasó a mi hermana, o tengo que fingir que esto no nos está pasando como familia, como matrimonio. Parece que es una fe que adormece la mente y niega la experiencia de sentir algo. Ahora, ¿saben qué? La versión original no era así. La versión original, y cuando te hablo de la versión original, te estoy hablando de los seguidores de Jesús. Jesús nunca pretendió que sus seguidores, no miraran, no observaran, no hicieran preguntas, no dudaran. Jesús no fue, cree. Más bien hubo un momento donde le dijo, bien chicos, si no creen en lo que les estoy diciendo, crean en los hechos, crean en lo que ya he hecho, crean en lo que ustedes han visto, crean desde sus propias experiencias y de las propias obras que ustedes han visto. Ahora, la razón por qué esto es tan confuso, la razón por qué a veces convertirse en un seguidor de Jesús es tan confuso, por eso la razón de que muchos se alejan de acá es por esta palabra, porque hay tanto enredo en la palabra fe, la fe. Ahí está el asunto, la fe. Si yo te pregunto cuál fe, tenemos que hablar de esa palabra fe. Y por eso hoy yo quiero hablarte específicamente acerca de esto. Y tengo que admitir que muchos de los que son, como yo decir, personas que enseñamos acerca de estas cosas, inclusive muchos de ustedes que enseñan estas cosas y que las muestran, hemos torcido esto, le hemos dado otro significado, hemos enseñado cosas que no son la fe. Y por eso se hace tan difícil, y por eso tantas personas hoy se alejan, y por eso tú dudas, y por eso tu fe está aquí y un día está aquí. Pero yo espero que hoy, con este mensaje, tú puedas clarificar todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe? Pregúntale que está a su lado, ¿qué es la fe? ¿Cómo es su relación con respecto al cristianismo? Y antes de decirte qué es la fe, quiero decirte un par de cosas que no es la fe. La fe no es una especie de fuerza, no es una fuerza que tiene, no es clase de poder, no es una clase de poder. La fe no es, ¿sabe? Colocarle un lazo en el cuello a Dios y decirle, haz esto porque tengo fe. Porque a lo mejor tu experiencia, lo que tú viste fue que fuiste a hospitales, fuiste a sanar enfermos, estuviste en casa y estuvieron orando, vamos, ten fe, vamos, ora con fe, vamos, ten fe, ora, ten fe, que si tienes fe lo vas a recibir. Si tienes fe verás el milagro. Pero la fe no es un lazo que le colocas a Dios para que, ¿sabes qué? Tenga un poder mágico y desate su poder. La fe no es magia, eso es paganismo. Eso no es la fe cristiana, ni la fe judía. Eso no es fe. Lo segundo que no es fe. La fe no es una fórmula, la fe no es algo que descifrar. No hay un código. No es algo que tú dices, bueno, aquí cuadré, leí y ya, tengo fe. No, la fe no es un código, no es algo que descifrar, no hay una fórmula. No es que, mira, para que tengas fe tienes que doblar rodillas. Vamos, y doblas rodillas así. Rodilla en tierra, eso sí. Y si no te funciona, dobla la otra. Y si la cosa va mal, ponga las manos en el piso. Eso no es la fe.
La fe no es una fórmula que alguien descubre, no es una fórmula que tú descubres, que yo descubro. Eso no es la fe. Ahora, esto es asombroso, porque lo que yo voy a hablar ahorita, voy a hablar a continuación, muchos de ustedes lo han escuchado. Ya, inclusive muchos de ustedes lo han leído tantas veces. Cuando pregunté qué es la fe, inclusive ya sabían la respuesta. Y es increíble, y lo asombroso de esto es que muchos predicadores, muchas personas que enseñan acerca de esto, deben enseñar algo sencillo, porque el autor de Hebreo, recuerda, ese judío que le estaba escribiendo a otros judíos, un judío que seguía a Jesús, que le estaba escribiendo a otro judío, habla acerca de la fe, y es algo sencillo la fe, pero nosotros parece que cuando la explicamos, cuando terminamos de leer esos versos que vamos a leer a continuación, parece que la cosa es más preguntas que respuestas. Oye, como que, ya va, ajá, ok, entendí, no me quedó claro. Y parece que hay una confusión y quiero que prestes mucha atención a esto. Así que vámonos a Hebreos 11, versículo 1. Dice, ¿qué es la fe? O la fe es, dice, por la fe. El autor de Hebreos está diciendo, ya les voy a dar lo que es la fe. Y dice, la fe es la confianza de que verdad sucederá lo que esperamos. Y subrayo allí la palabra esperamos, porque cuando usted espera algo, ¿qué tiene? Por ahí alguien me dijo fe. No, yo sé. Cuando a ti te hacen una promesa y tú dices, yo espero algo, ¿qué tiene? Esperanza. ¿Qué tenemos en Venezuela? Esperanza, ¿cierto? Aunque muchos la han perdido. Y vamos, él agrega esta palabra, vamos a recibir lo que esperamos. Ahora, si a usted le dicen, le voy a subir el sueldo 8 veces. A ver, ¿a cuánto le gustaría que le subieran el sueldo 8 veces? Ok. Bueno, que suban sus ingresos 10 veces, pues cualquiera que sea su ingreso. A ver, ¿cuánto le gustaría que? Claro, todo. Imagínate, si a ti te dicen, vamos a tener esa cita. ¡Wow! Vamos a tener la cita. Si a ti te dicen, mira, este año, los novios que están aquí, en octubre nos vamos a casar. ¡Ay, qué bueno! Vamos, si a ti te dan alguna promesa, ahí es cuando tú crees que esa promesa se va a cumplir, es que empieza a suceder la fe. Cuando tú crees que esa promesa se va a cumplir, es que la fe entonces comienza a suceder. Ahora, pero esto, ¿cómo se convierte la fe en una total seguridad de que algo va a suceder? Y esto nos lleva a otra pregunta, y te las voy a leer. ¿Qué nos hace confiar en que así será la esperanza? En otras palabras, ¿qué tiene que pasar para que la esperanza sea así? ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que suceder dentro de nosotros o alrededor de nosotros para que algo que esperamos suceda de repente y tengamos la absoluta confianza de que sucederá absolutamente? ¿Qué tiene que pasar? Son preguntas. Ahora, el autor de Hebreo agrega otro verso que es muy parecido al primero. Él dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es lo que nos da la certeza de las cosas que tú y yo no podemos ver. Entonces más está haciendo una pregunta, como, oye, ¿cómo pasamos de la esperanza y la seguridad? ¿Cómo podemos pasar de no lo veo, pero estoy absolutamente seguro de que va a suceder? No lo veo, pero estoy absolutamente seguro de que va a suceder. La respuesta es simple y tú la sabes, ¿cierto? Es muy simple la respuesta y a algunos los voy a ayudar a la respuesta. ¿Cómo sabe usted que le van a subir o que le subieron el sueldo 10 veces? ¿Cómo lo sabe? ¿Cuándo qué? Cuando vea en el banco 10 veces su sueldo. Ahí usted le va a decir a su esposa, mi amor, listo, nos subieron el sueldo 10 veces, tenemos... Cuando sucedió el hecho. ¿Cómo sabe usted que se va a casar el 10 de octubre de este año? Cuando usted ahí esté frente al pastor y diga, listo, lo amarré. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sabe usted que la promesa que le hicieron de que iban a dejar de gritar o iban a dejar de gritarse entre los matrimonios sucede? ¿Cuándo dejaron de gritarse? ¿Cómo sabe usted que la promesa que le dijeron, este año sí dejó de fumar, este año sí dejó el alcohol? Cuando finalmente lo dejan. Ahí se cumple la promesa en el hecho. Ahora esto es bien interesante porque definimos entonces la fe de una forma no tan difícil, sino más bien sencilla. ¿Y la fe es qué? La fe es la confianza de que Dios es y hará lo que ha prometido que va a hacer. La fe es
la confianza de que Dios es y hará lo que ha prometido hacer. Eso es la fe. Es sencillo, no es tan complicado. Esa básicamente es la definición práctica de la fe. Ahora, esto es bien importante para nosotros en la discusión que vamos a tener. Vamos, no creemos que Dios sea por la fe. No creemos que Dios sea por la fe. Eso no lo creemos. Y no creemos que Dios cumple su promesa por la fe. La fe es la confianza en que Dios es y que Él hará lo que dijo que iba a hacer. Creemos en Dios por las evidencias de lo que Él ha hecho. Por eso creemos en Dios. Vamos, y como veremos en unos pocos minutos, cómo vamos a descubrir esto. Porque el autor de Hebreo tiene mucha profundidad en lo que escribe y hoy podemos definir para cada uno de nosotros en nuestra mente qué es la fe. No es solamente que Dios cumple sus promesas, sino que Él es, sino que Él hará lo que dijo que sea. Entonces volvamos al texto. Aquí el autor dice, la fe es la confianza de que verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y si todos leen esto van a decir, claro, eso es la fe, claro, ya yo lo tengo claro. Y obtienen la seguridad de que las cosas van a suceder. Ahora, el autor sigue escribiendo y me encanta ahí en el versículo 2. Él dice, porque luego de eso agrega un montón de historias y menciona un montón de gente. Él dice en el versículo 2, gracias a ella fueron aprobados ¿qué? Los antiguos. Recuerda el contexto, él estaba escribiendo a ellos. ¿Gracias a quién? A la fe estaban aprobados los antiguos. Ahora, la gente que estaba leyendo esto, a quien le estaban haciendo este discurso, entendía claramente de qué se trataba. Los antiguos es lo que ellos llaman los héroes de la fe. Y los profetas, esos hombres, esas mujeres que fueron héroes en la fe. Y ellos desde pequeños habían estado escuchando todas estas historias, historias tras historias. Él hizo algo. El autor de Hebreo sigue, porque si lees el texto es maravilloso, lo puedes leer. Hebreo 11 dice por la fe, 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 por la fe. Y nombra a varias personas. Yo voy a hacer una pregunta, parece tonta esta pregunta, pero la voy a hacer. ¿Cuántos o quiénes de los que están acá, antes de entrar a este salón, conocían el nombre de Abraham? Vamos, Abraham, el padre de la fe. Honestamente, ¿cuántos la conocían? ¿Cuántos la conocían? Vamos, la gran mayoría, ahí se menciona Abraham. Y Abraham le dijo, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu casa. Ahora, ¿por qué le diría sal de tu casa? Vamos, porque seguramente la mamá cocinaba maluco. O porque a lo mejor el vecino de al lado cantaba mucho karaoke, entonces Abraham. O a lo mejor era porque Abraham había tenido un problema con su hermano. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu casa y ve a un lugar que será mejor. Yo te tengo una nueva casa, una nueva tierra. Y Abraham obedeció porque recibió la promesa de Dios. Sal de tu casa porque yo te voy a llevar a un mejor lugar. Y por eso Abraham sale de su casa. Ahora, ahí también vas a leer la historia de Gedeón. Yo no sé cuántos han escuchado la historia o la han leído, la historia de Gedeón. De hecho, la historia de Gedeón está inspirada en la película esta 300. A ver, ¿cuántos vieron 300? ¿Sabes? Esa película aguerrida ahí. Aunque literalmente eso no fue lo que hizo Gedeón. Gedeón, unos 1000 años antes que los persas y los griegos tuvieran conflicto, recibió una orden de Dios y él peleó una batalla con 300 hombres. Y esos 300 hombres se enfrentaron a un ejército 200 veces mayor que él. ¡Wow! Imagínate que yo aquí me enfrente a 200 de ustedes. Epa, vamos, uno primero. Tú primero, vamos. Esto era loco, irracional. ¿Cómo vas a pelear contra 200 personas? Más que tú. Era la relación, 200-1. Y Gedeón tenía 300 hombres. Ahora, se preguntan por qué Gedeón hizo algo tan irracional y algo tan loco. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Gedeón, ve a ese lugar, ve a ese valle, enfrenta la batalla porque yo te voy a dar la victoria. Y Gedeón fue y tuvo la victoria. La promesa de Dios se cumplió. Por eso ahí está como héroe de la fe. Ahora, veamos, ahí también mencionan a Moisés. Moisés estaba en un lugar muy cómodo, le dictan sentencia de muerte, el más buscado, sale, huye al desierto 40 años. Y después regresa al lugar donde lo estaban buscando para matarlo. ¿Por qué Moisés haría algo irracional? Si tú sabes que te andan buscando como palito de romero,
irías a ese lugar? No, no irías, ¿verdad? Ahora, ¿sabes por qué Moisés fue? Porque Dios le dijo, ve a Egipto nuevamente y libera a mi pueblo, y yo te ayudaré y yo estaré contigo y lo haré. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés hizo lo que Dios le dijo y vio la promesa de Dios cumplida. Ahora, ellos no solamente tenían estas promesas, ellos habían abrazado la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y ellos vivieron con esa promesa. Ellos nada más no creyeron en las promesas de Dios, sino que ellos vivieron constantemente esa lista de héroes de la fe. Vivieron con esa promesa en mente. Ahora vamos a leer cuál es la promesa. Allí en Génesis, capítulo 12, versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Ahora, permítame hacerle una pregunta también. Esta es una pregunta de la Biblia. ¿Abraham se convirtió en una nación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no dicen, no lo sé. Abraham sí se convirtió en una nación. De hecho, no se convirtió en una, sino que se convirtió en muchas naciones. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Levanten la mano quien tiene un primo que se convirtió en una nación. A ver. ¡Nadie! Yo no conozco a nadie que se haya convertido en una nación. Y él le dijo, te haré de ti una gran nación. Y no solamente una gran nación, sino que fueron muchas naciones. Y sigue diciendo el texto, lo que sigue diciéndole Dios a él. Y te bendeciré. Oye, si yo me convierto en una nación, me voy a sentir bendecido, ¿cierto? Si usted se convierte en una nación, oye, algo estaba bueno pasando en su vida. Y sigue diciéndole, y haré famoso tu nombre. Por eso es la pregunta. El 95% de lo que estaba acá, miles de años después de que Dios le dijo esto a Abraham, conocen el nombre de Abraham. Y en el mundo seguramente el 80%, el 90% de todos los habitantes del planeta conocen el nombre de Abraham. ¿Fue famoso el nombre de Abraham? ¿Cumplió la promesa de Dios? Cierto. Y es tremendo esto, ¿no? Y sigue diciendo más adelante, serás una bendición. Y quiero que prestes atención mucho a lo que viene a continuación. Serás una bendición, porque lo que agrega, wow, da un sentido a todo lo que tiene que ver con la fe. Dice, y serás una bendición. Y sigue diciendo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esto es algo bien ilógico, porque cuando Abraham recibe esa promesa, las familias no bendecían a la familia. Las tribus no iban por ahí dándole bendición a otras tribus. Los países no bendecían a otros países. Más bien los tomaban, los subyugaban, les quitaban las cosas, los invadían, los expropiaban. Era lo que hacía la gente. Nadie bendecía a nadie. Y Dios le está diciendo esa promesa, por medio de ti haré o serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios le está diciendo, algo nuevo va a suceder, Abraham. Esto es maravilloso. Algo nuevo va a suceder, Abraham. Algo nuevo va a suceder. Y es maravilloso porque cada uno de ellos vivía por esto. Y era que hace 2000 años, y nosotros vimos la promesa. Nosotros la vimos. 2000 años atrás. Esa promesa de que a través de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, se cumplió. ¿Y sabes cuándo se cumplió? Con el nacimiento, con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahí se cumplió la promesa. Y Dios cumple lo que promete. Porque era algo ilógico que ocurriera. Ahora, sigamos en el texto allí de Hebreos. Más adelante, Hebreos 11:13 dice, todos ellos vivieron por la fe. Ahora, ¿cuál fe? Esta gente vivió no solamente por las promesas que Dios personalmente le había dado a cada uno de esos héroes de la fe. Y por eso los judíos entendían muy bien esto. Sino que ellos vivieron por la promesa, porque ellos abrazaron la promesa de que a través de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿ellos lo vieron? ¿Ellos lo vieron? No lo vieron, pero murieron y creyeron y vivieron completamente en esa promesa. Y es lo que dice el autor de Hebreos, todos ellos vivieron por la fe. Ahora, cuando tú lees las escrituras del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, nadie manipulaba a Dios para que hiciera lo que Él quisiera. No, esa no era la fe de la que Él estaba describiendo el autor de Hebreos.
No era una manipulación a Dios, no era que él tuvo fe porque le dijo a Dios que hiciera esta cosa y Dios la hizo. No. Fue porque Dios había cumplido sus promesas en la vida de ellos. Y aunque ellos no vieron la mayor promesa, porque esa era la mayor promesa para los judíos, ese Mesías, ese Salvador, ellos no la vieron, ellos vivieron por esa fe. Es increíble esto, ¿cierto? Y me encanta. Ahora, volvamos a ver lo que es la fe. Y la fe es la confianza de que Dios es y que hará lo que dijo que iba a hacer. Eso lo sabía la gente de las escrituras judías y las escrituras cristianas. Vivimos a la luz de esa verdad, de esa verdad. De hecho, uno de mis ejemplos favoritos para citar esto, y vamos a dejar a Abraham y a los antiguos un rato, y vamos a adelantarnos a la época de Jesús. Y Jesús estuvo rodeado de muchas personas. Jesús estuvo rodeado de sus discípulos, de los fariseos, de los maestros, de la gente que lo seguía. Había gente que seguía a Jesús por todos lados. Y hay una historia relatada allí en Lucas, y me encanta porque yo no sé cuántos de ustedes han conocido o han visto un leproso. ¿Alguien ha visto un leproso aquí? Nadie. En la mañana una sola persona, aquí por aquí levantó la mano. Y un leproso era alguien que estaba lleno de llagas de la cabeza a los pies. Y no podía ni siquiera acercarse a su familia. Y nadie se le acercaba a este hombre. Este hombre ve que Jesús está en una enseñanza y corre y se lanza a los pies de Jesús. Y allí Lucas, capítulo 5, nos lo describe de esta manera. Señor, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Mira lo que le dice este hombre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No fue, Señor, yo creo que tú puedes limpiarme. Vamos, yo creo, Señor, yo sé que lo harás. Yo creo que tú lo puedes hacer. Él no le dijo eso. Y tú estás orando en tu casa, con tu esposa, tu esposo, con tu familia, o tu joven soltero. Señor, yo creo que puedo tener un novio este año. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú puedes cambiar al país. Y la fe no se trata de suposiciones. Y era lo que este hombre estaba mostrando. Señor, tengo una fe perfecta, no te lo pierdas. Él no le dijo, Señor, si tú puedes o yo creo. No, si tú quieres, porque yo sé que tú puedes. Él dijo, yo sé, Jesús, que tú puedes. Ahora, ¿saben por qué le dijo? Él tenía la seguridad de que Jesús podía. ¿Saben por qué? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque él había visto que Jesús había sanado muchos enfermos. Jesús había sanado un poco enfermo y este hombre dijo, si él lo hizo, seguramente lo puede hacer. Por eso que le dijo, si quieres, no le dijo si puede. Y me encanta lo que le dijo Jesús. Jesús extendió su mano y tocó a este hombre. Y esto enloqueció a los fariseos, porque wow, acercarse en algo tan impuro, imagínate, no podemos contaminarnos. Y Jesús tocó muchos enfermos y Jesús nunca se enfermó. Y mira lo que le responde Jesús a pesar de eso. Dice, si quiero, le dijo, quedas limpio. En otras palabras, esta es toda la fe que ando buscando. Una fe que crees que sí puedo, sino que sí quiero, porque entiende que tengo el poder para hacerlo. Una fe absoluta, que tiene la seguridad, porque había visto los hechos de que él podía hacerlo. Porque si lo hizo antes, lo hará ahora. Y era lo que veía este hombre. Este hombre tenía esa certeza. Ahora, te voy a decir por qué tú y yo hemos estropeado esto con el tema de la fe. Te voy a decir por qué nosotros tenemos ese vidrio, y yo creo que hoy ha sido tan revelador y va a ser tan revelador. Porque nosotros hemos hablado muchas cosas acerca de la fe. Y hemos enseñado cosas que no son la fe. De hecho, hemos mostrado con nuestra fe cosas que no son la fe. Y eso lamentablemente está alejando a las personas de la iglesia. Toda una generación ahora está abandonando. ¿Y abandonando qué? La fe. Toda una generación hoy está abandonando las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias y las personas han afirmado a Dios en promesas que Dios nunca dijo que iba a hacer. Toda una generación está abandonando porque la iglesia y las personas han afirmado el nombre de Dios en las promesas que Dios nunca hizo. Y hoy en día, escúchenme, la gente está dejando las iglesias. No solamente en Venezuela, no solamente en Colombia, en el mundo entero, en Latinoamérica, en Estados Unidos. La gente está dejando las iglesias porque hemos afirmado en Dios, hemos afirmado a Dios en promesas que Él nunca hizo. Mira,
ten fe, ora, sí, porque si tienes fe vas a ver el milagro. Vamos, si tienes fe lo vas a hacer. Vamos, ora porque sí lo vas a recibir. Yo contaba esta historia antes. Hace unos 7 años nació nuestro segundo hijo. Ustedes conocen la historia, muchos de ustedes. Y él estuvo 7 meses en una terapia intensiva y finalmente muere. Ahora, en esos 7 meses, yo oré. Sorelis, mi esposa, oró. Muchos oraron. Y oramos con fe. Mire, yo me arrodillé. Yo me humillé delante de Dios. Yo caí delante de Dios. Y oraba con fe. Oraba con fe porque para Dios no hay imposible. Y yo quería. Finalmente nuestro hijo muere. Ahora, cuando las personas nos preguntan, a mí y a Soreli, vamos, cuéntanos de esa experiencia. Si contamos esa experiencia, nosotros podemos contar esa experiencia como un antes y un después. Un antes y un después en nuestra fe. A partir de ese momento, yo me convertí en un hombre de mucha más fe, porque yo era un hombre cristiano. Ya yo tenía fe. Pero a partir de ese momento, después de esa experiencia, yo me convertí en un hombre con una fe increíble. ¿Saben qué? Porque mi promesa o mi fe no estaba en que mi hijo se iba a sanar. No, mi fe no estaba puesta ahí, aunque quería y oraba por eso. Mi fe estaba puesta en que Dios hizo una promesa, que Él estaría conmigo en los valles de sombra y de muerte, que aunque no tuviera fuerza, Él me iba a fundir aliento. Y esa fue la promesa que yo recibí. Esa era la promesa de Dios para mí. Él nunca me dijo, a mí no me lo dijo, a lo mejor se lo dijo a otro. Pero si yo era el papá, tenía que decírmelo a mí. Él nunca me dijo, Abraham, tu hijo va a salir de ahí. Él nunca me lo dijo. Y oraba para que saliera. Pero yo vi la promesa de Dios, cómo se cumplió en nuestra vida. A pesar de ese dolor, nosotros salimos fortalecidos. Nuestras manos estaban levantadas. La gente no entendía la paz que teníamos el día que nuestro hijo murió. Esa era la promesa de Dios. Aunque no tengas fuerza, yo te infundiré aliento. Esa es la promesa de Dios que puede ser para ti. Aunque no tengas fuerza, yo te voy a infundir aliento. Aunque no entiendas lo que va a pasar, yo estaré contigo en todo momento. Y es lo que nosotros hemos hecho con las promesas de Dios. Las hemos transversado y las hemos mostrado de otra manera. Entonces la gente se está alejando de la fe. Cuando por el contrario, las promesas de Dios, o en las promesas de Dios está mucho más, o la promesa de Dios está mucho más llena de maravilla que de cualquier otra cosa. Las promesas de Dios son maravillosas. Hay más de 7,000 promesas de Dios allí en la Biblia. Y son maravillosas. Y esas promesas nos muestran el amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero son las promesas que Dios hizo que iba a hacer. Me encanta porque Pablo, un hombre que vivió después de Jesús, escribe a los romanos acerca del amor de Dios, porque él lo entendía. Él escribe allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando aún éramos pecadores, diga conmigo, cuando aún éramos pecadores. Ahora, Pablo lo escribe en presente. ¿Sabes por qué lo escribe en presente Pablo? Porque Pablo estaba a unos poquitos años de la muerte de Jesús. Y él se sintió, y él sabía que era un pecador. Aunque él era judío, él sabía que era un pecador, que había fallado mucho. Y él dice, aunque aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor prueba del amor de Dios y de la promesa de Dios que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios para tu familia y para toda Venezuela. Y la gente necesita conocer esta promesa. Pero cuando ve tu fe, cuando ve mi fe, cuando te escucha hablar de la fe, cuando te escucha orar, la gente más bien se aleja de la fe. Y no es lo que queremos. Básicamente, este es el mensaje del Evangelio, amigos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por nosotros. Y cuando tú colocas ahí tu fe, es algo maravilloso. Mira cómo lo escribe Juan. Juan es un amigo de Jesús, alguien que estuvo con Jesús, alguien que vivió, que comió, que abrazó, que besó a Jesús.
Y Juan escribe lo siguiente allí en Juan 1, 4, 5. Y dice, en él estaba ¿qué? La vida. ¿En dónde está la vida? En Jesús. En Jesús. Era la promesa, era la mayor promesa que estábamos esperando. Y Juan dice, en él estaba la vida. Y la vida era luz de la humanidad. Es decir, ¿de quién es la vida? De nosotros. Diga, de mí. Jesús es mi vida. Jesús es quien me da vida. Jesús es quien me da propósito y dirección. Dice, Jesús es la vida de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Quiero que reflexiones sobre esto. Siempre habrá preguntas. Siempre habrá preguntas. Siempre tendrás preguntas. Yo me moriré con muchas preguntas que ni siquiera voy a conocer la respuesta. Pero hay una seguridad. Y es lo que escribe Juan allí. ¿Por qué Juan escribe esto? Porque él dice que la luz va a resplandecer en las tinieblas. Porque Juan había visto cómo todos sus amigos, como todo ese imperio romano había perseguido a los cristianos, los mataba, los colgaba, los quemaba, hacía atrocidades con ellos, los crucificaba. Él había visto todo eso y eso era oscuro. Pero él tenía una promesa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, Él es la vida de la humanidad. Él es la promesa de Dios cumplida en Abraham, o que le hizo a Abraham. Y él tenía la seguridad de que aunque todo eso ocurriera, él estaba viendo que la luz seguía. Los seguidores seguían multiplicándose, seguían avanzando, seguían avanzando, seguían avanzando. No se detenían, no se detenían, no se detenían. Y él dijo, si Jesús hizo lo que dijo que iba a hacer, yo tengo la seguridad de que esta luz, que es la vida, jamás se apagará. Y escúchenme, por más oscuridad que haya en Venezuela, por más oscuridad que haya en el mundo, tenemos la certeza y la seguridad que la luz de Jesús seguirá brillando a través de su iglesia. Esa es la seguridad que tenemos. Así que para este año, para comenzar este año, clarificar esto. Porque vuelvo y repito, ¿qué fe estás dejando? ¿O qué fe dejaste? ¿Qué fe estás perdiendo? ¿Qué fe estás a punto de abrazar? Si tú vienes hoy por primera vez y no tienes tantas preguntas, o no tienes tantas respuestas acerca de la fe, yo quiero que sepas eso, esa es la fe. La fe es que Dios es quien dice que es y que hará lo que dijo que hará. Dios es quien dice que es y que hará lo que dijo que hará. Y Él dijo un día, Abraham, a través de ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Mire, usted y yo, haga así, haga así, haga así. Sin Cristo estábamos así, mire. ¿Cuántos judíos hay aquí? A ver, ¿cuántos judíos hay aquí? Por allá escucharon, no dije Job. Yo me llamo Abraham y yo no vengo de ningún judío. Yo no tenía vida, no tenía salvación, estaba condenado a la muerte eterna. Pero ¿sabes qué? Un día, hace 2000 años, se cumplió la promesa de Dios a Abraham. Vino a este mundo, el Hijo de Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Estuvo aquí con nosotros para clarificarnos el marco, para podernos dar un filtro correcto hacia dónde vamos a ver en nuestra fe. Dios dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Y ese Hijo ahora está en los cielos y está intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de los venezolanos que se fue y por Venezuela. Dios lo está haciendo, Jesús lo está haciendo. Ahora, y lo que quiero que te lleves para este 2019, lo que quiero que abraces para este 2019, hoy nosotros hemos sido invitados a fijar nuestros ojos en Jesús. Hoy Dios te está invitando a ti y a mí a fijar en el 2019, en el futuro que quede por delante, a fijar tus ojos en Jesús. ¿Sabes qué? Porque Él hizo una promesa. Y no importa cómo vaya a ser este 2019, no importa si va a ser peor, no importa si la crisis económica recia, no importa si te vas del país o te quedas, no importa si hay una guerra, no importa si se acaba el mundo, Él prometió algo. Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y lo va a cumplir. Esa es la promesa. Cuando fijas
tus ojos en Jesús. ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde estaba colocada tu fe? ¿En una persona? ¿En una promesa que ni siquiera te la hicieron? ¿En la promesa que alguien te hizo? ¿O en lo que te dijo alguien? ¿O en lo que te dijo alguien que ni siquiera conocía? ¿O en lo que alguien decretó para tu vida? ¿Ahí está puesta tu fe? No, que tu fe puesta esté en que Dios es quien es y que hará lo que dijo que hará. Colócase en pie y vamos a hacer una oración para reafirmar nuestra fe y colocarla en Jesús. Querido Dios, gracias. Gracias por este inicio de año. Gracias por este mensaje que ha traído tanta claridad a nuestra vida. Gracias, Señor, porque entendemos que nuestra fe debe estar colocada en el lugar correcto. No se trata de tener fe, se trata de tener y saber y conocer cuál es la fe que tenemos. Y la fe nuestra debe estar colocada en que tú eres quien dice ser y hará lo que dice que vas a hacer. Dios, mira a cada hombre y cada mujer. Mira a aquellos que hoy vienen perdiendo su fe. Mira a aquellos que hoy están tristes, que hoy están sin esperanza. Mira a aquellos que hoy quieren abrazar la fe, pero no habían entendido. Y aunque haya preguntas todavía por contestar, que hoy tengan la convicción y la seguridad de que tú eres quien es y que harás lo que dijiste que ibas a hacer, que estemos esperanzados y abrazados a esa fe. Porque de esa manera, pase lo que pase en nuestra vida, en nuestra familia, sabemos que en ti tendremos la victoria. Lo declaramos y lo creemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana.